semanas, I want this to be an 8-week one. porque quiero que comencemos esta nueva I temporada want us to begin a new season, preparándonos. getting ready. Siendo que Dios tiene cosas grandes para Being that nosotros, God has great things for us. sabemos que el enemigo está enojado, We know the enemy is angry. pero tenemos que aprender nosotros cómo luchar en contra de los ataques del We need to enemigo. learn how to struggle against the attacks of the enemy. Tenemos que entender que estamos a la ofensiva, no la We're defensiva. on the offensive, not on the defensive. Tenemos que saber que es el diablo que tiene más miedo. The enemy should be more afraid of us. ¿Sí me están entendiendo? Following me? El problema es que nosotros tenemos una mentalidad, o sea, ¿cómo les diré? De derrota muchas The veces. problem is that we have a defeatist mentality. Que le damos más crédito y poder al diablo. We give more power and credit to the enemy, Que en verdad somos nosotros mismos when in reality que it's us que nos that we rendimos. give up. No entendiendo lo que cargamos como hijos de Not Dios understanding what we carry as children of God y a quien and who servimos. we serve. Y por eso quiero hablar de un plan de batalla, So I want to talk about a battle plan. enseñarles armas que Dios nos ha dado Talk about the weapons that God has given us durante estas semanas que during vienen. the next weeks. Por eso escogí 8 semanas, porque a veces no hay suficiente tiempo. That's why I chose 8 weeks, because sometimes it's just not enough time O sea, para enseñar mucho de esto, de lo que la Biblia nos enseña, to be able to teach what the Bible shows us de la guerra of espiritual. a spiritual battle. ¿Cuántos saben que estamos en una guerra How espiritual? many of you know that we're in a spiritual battle? Lo que el enemigo quiere hacer, claro, quiere destruirnos, What the enemy wants to do is he wants to destroy us. pero si no puede lograr eso, But if he can't do that, por lo menos quiere destruir tu destino, at least he wants to destroy your destiny. quiere He wants desanimarte, to discourage you. quiere que te He wants you to rindas, give up. no quiere que veas tú milagros de Doesn't Dios want you to see the miracles that God has for en you tu vida. in your life. Dios quiere hacer cosas He wants to grandes do great things. y seguir haciendo cosas Continue to grandes, do great things. pero tenemos que entender But we have to understand que nos ha dado armas para He's given luchar. us weapons to fight. Y vamos a estar hablando de esto This is what we're going to be talking estas about semanas que in the vienen. next couple of weeks. Pero hoy quiero hablar de cómo vencer el temor. But today I want to talk about overcoming fear. Y este es otro tema grande, exhausto. This is an exhaustive topic. Y pudiéramos hacer una serie de 8 semanas We could do an 8-week series on just this, hablando de cómo vencer el temor. on how to overcome fear. Pero quise, en forma de introducción, But as an introduction, hablar de I esto. wanted to talk about this Porque vivimos en un ambiente because we live in a culture que, o sea, se basa en el temor. that's based on fear. Todo lo que, las decisiones desde las más grandes, por decirlo así, All of our decisions, from the greatest hasta las más to the pequeñas, smallest, todas son motivadas muchas veces por temor. many of times they're motivated by fear. Aún lo vimos desde las elecciones. We saw it from the elections. O sea, la gente escogió, People chose votó más bien or they por voted su candidato for their candidate motivado por temor. motivated out of fear. ¿Sí me Are entienden? you following O sea, por el temor de querer preservar y proteger A fear of preserving and protecting. lo que más bien es como si terroristas llegaran, y por eso hay que cerrar las puertas a los For refugiados example, fear of terrorists, so we should close our gates to the refugees, our y, doors. y cosa que se ha visto que no hay ni un refugiado que ha hecho un acto de terrorista And en we've esta tierra. never actually had a refugee be a terrorist here on our soil. Ni uno. Not one. ¿Sí me están entendiendo? O sea, hablando de refugiados, no estoy hablando de We're inmigrantes. talking about refugees, not about immigrants. Y eso es otra cosa, And that's another thing. que los actos The terroristas terrorist acts que se han hecho that have been done here, aún desde el 2011, no, el 9/11, Even no, from 9/11, thank you. O sea, han sido más por ciudadanos they've been more citizens que inmigrantes. than immigrants that have O been sea, terrorists. y la mentalidad de querer And the protegernos mentality to preserve and protect ourselves de lo que está allá afuera, of what's out there, que pensar que lo que está dentro muchas veces es peor. then rather to know what's really ¿Sí here me is están even worse. entendiendo? O sea, y esa mentalidad So that mentality, errada o that errónea, wrong thinking, lleva a la gente a hacer decisiones que no son it racionales. drives people to make irrational decisions. ¿Sí me están entendiendo? Y Sí, following. estoy hablando desde el nivel And nacional, I'm talking from a national level. pero luego cuando lo hacemos también en nuestra vida personal, But even when we come to our personal lives, las decisiones que the tomamos decisions that we make
Muchas veces no nos preguntamos si son motivadas por temor. We don't ask ourselves sometimes, is this motivated by ¿Por qué fear? estoy haciendo Why esto? am I doing this? ¿Por qué estoy controlando Why am I trying to control a mi hijo my o children, mi hija? my daughter? ¿Por qué estoy controlando la situación en cuanto a mis Why am I trying to finanzas? control the situation in my finances? O sea, ¿por qué estoy buscando manipular y controlar las cosas en mi Why vida? am I looking to manipulate and control situations in my life? Porque tengo miedo Because I'm afraid. que si pierdo control de las If I lose cosas, control of things, me va a ir muy mal. things are going to go bad for me. Y no entendemos que fe no tiene nada que ver con perder control, And we don't understand that faith has nothing to do with losing control. sino que fe tiene todo que ver con cambiar el control y ponerlo en las manos de It Dios. has everything with taking the control and putting it in God's hands. ¿Sí me están Are you entendiendo? following me? O sea, a veces pensamos que el tener fe es perder control. Sometimes we think having faith is losing control. El perder control de todo es rendirse y decir yo ya no quiero No, más. that's actually when you just give up and you say, I want nothing to do with this. Pero la fe no es rendirte. But faith is not giving up. La fe es cambiar el control de las Faith cosas. is taking the control from things that you have, O sea, transferirlo, cambiarlo de ti a Dios. transferring it from your control to God's control. Y decir, yo he tratado y me he cansado. Saying, I've been trying and I'm tired. Y verdad que sí nos cansamos de estar Right? controlando. We get tired of Porque controlling everything. lo más que controlas, ¿te has fijado? Have you realized that Las the more you try cosas no salen como tú the quieres. more you try to control things don't come out the way you want. Y lo más que quieres controlar la situación, The more you want to control the situation, más se the descontrola. more it gets out of control. Cuando queremos controlar a nuestros We hijos, want to control our children, más se they rebelan, rebel more. más se quieren They ir, want to get out first, sooner. más no te aguantan. They can't stand you, ¿Verdad que sí? right? Más no te aguantan. Y, o sea, y tenemos miedo And we're afraid porque no queremos perderlos. because we Sí. don't want to lose them. Y lo mismo con nuestras finanzas, estamos buscando cómo controlar la Same situación thing with our finances. We're looking how to control the situation porque tenemos miedo because we're de afraid quedarnos sin dinero. to be without money, Como que el Padre no nos va a cuidar. as if the Father's not going to take care O of sea, us. ¿te acuerdas que eres hijo de Dios? Remember that you're a child of ¿Te God. acuerdas? Do you remember? Y si Dios ha puesto en nosotros el creer y el confiar en And Él, if He's put in us the believe and the trust in Him, es porque Él va a proveer todo lo que He necesitamos. will provide what we need. Y es porque Él ama también más a tus hijos que tú. And because He loves your children more than you do, Amén. right? Dios ama más a aquellos que tú amas más que tú. God loves those that you love, your loved ones, more than you can Y love tenemos them. que aprender cómo cambiar, trasladar o transferir ese control y ponerlo en las manos We de have to Dios. learn how to take that control and put it in God's Y hands. saber que para Él no hay cosa And to know imposible. there is nothing impossible Por for eso Him. estaba diciendo más temprano, That's why I was saying no te earlier, rindas en orar. Don't get tired of praying. ¿Por qué? Porque el orar es mi expresión de fe, que estoy confiando Prayer is my en expression of Dios, faith that I'm trusting God. que Él va a obrar en mi situación Work in my situation. y Él lo va a He hacer. will do it. ¿A cuántos aquí han recibido muchas contestaciones de Dios cuando han orado? Received answers from God when you've prayed. Pero testarudo. But sometimes we're so stubborn. Yo hablo de mí mismo, yo no sé si tú eres un Talking about testarudo, pero yo myself. también, yo I don't know soy. if you are, but I am. Después de tanta petición que Dios ha After contestado, so many prayers God has answered, yo paro de orar. I stop praying. Comienzo a I sudarlo. begin to sweat it out. ¿Cómo le vamos a hacer en esta How am I situación? going to do this in Comienzo this a situation? pensar que no hay salida ni hay manera. Start thinking there's no way out, there's no hope. No se puede Can't hacer. be done. Ese es el temor hablando. That's the fear speaking. No se puede hacer. ¿Qué es lo Can't que va a be suceder? done. What's going to happen? Se nos olvida We forget. cuando hemos recibido grandes When we've contestaciones de already Dios. received so many replies from God, answers from God. Por eso tenemos que aprender estos This is principios. why we have to learn these principles. Porque ¿cómo puedes tú entrar en la lucha Because how can you walk into the battle entrando lleno de temor? full of fear O sea, siendo controlado por el or temor. being controlled by fear? Déjame explicarte algo. Let me explain something. O sea,
Dios no está diciendo que no deberíamos de sentir temor. God isn't saying we shouldn't feel fear. Cuando leemos en su palabra en cuanto al temor. When we read about fear in the Bible, Pero Él no quiere que seamos controlados por el temor. He doesn't want us to be controlled by fear. Él quiere que confrontemos el temor con He fe. wants us to confront it with faith. Que cada vez que sientas temor, Every time you feel fear, no entres al default, como decimos en inglés, ¿no? El default. don't get into default mode. O sea, de reaccionar con temor, ¿sí To me entienden? react with fear, O sea, hacer decisiones basadas en el miedo y en el temor. to make decisions based on fear. Sino que cuando sintamos el But temor, when we become afraid, que confrontemos el temor con we fe. should confront that fear with our faith. Porque al hacerlo es cuando nosotros derribamos eso As we do that, we tear that down. y vemos a Dios obrar cosas We begin to grandes. see God do great things. ¿Y por qué escogí la porción de Josué? Why did I choose this portion, the scripture of Joshua? Es porque Josué tenía temor. Because Joshua was afraid. Dios tenía que decirle a Josué que se animara. God had to tell him to be encouraged. Yo creo que es una palabra para I nosotros. think that's a word for us. Estamos por entrar a nuestra tierra We're prometida. about to walk into our promised land. Estamos por tomar las promesas de We're about to take the Dios. promises God has given us. No va a ser tan fácil It's not going to be that porque el easy. enemigo no se va a dar así tan fácil por The vencido. enemy is not just going to give up. Él no te va a dar la bienvenida. Entra, aquí están las promesas de He's not Dios. gonna welcome you into the promises of God. O sea, desde el principio, cuando entraron, se toparon con Jericó. Since the minute they walked in, they came upon Jericho. Habían gigantes por las montañas que tenían que conquistar. Giants that they had to conquer. O sea, no era It fácil, wasn't easy. pero Dios ya les había prometido que la tierra era de Had ellos. already promised that the land would be theirs. Las promesas de Dios son The tuyas. promises of God are yours. Ya Dios te lo ha dicho. God has already told you. Ahora tú y yo tenemos que ir a tomar aquello que Dios nos ha dado. Now you and I have to take that God has given us. Y sabiendo esto, Knowing this, que Dios ya nos dio la victoria, that God has already given us the victory, pero nosotros tenemos que activar esa victoria. we need to activate that victory. ¿Están conmigo? Are you following me? Sí, que a veces hay gigantes por encima, That we are confronted with giants. o a veces hay muros de Jericó por Sometimes encima. we have those confronted with the walls as of in Jericho. Pero acuérdate que en esos tiempos Dios tumbó los muros. But remember that in those times that God knocked down those walls. Y acuérdate que Dios venció los gigantes a través de And ellos God overcame the giants through them. y tomaron lo que era de ellos. And they took what was theirs. Tenemos que tomar lo que es We nuestro. need to take what's ours. Pero antes de entrar, But before going in, a ver lo que Dios tiene para before nosotros, taking what God has for us, no podemos entrar dejando que el temor nos we controle. cannot allow fear to control us. Porque al momento que entramos a luchar por lo que es At the nuestro, moment we go in to fight for what's ours, el enemigo va a venir en contra de the enemy nosotros. is going to come against Y us. si ya estás dejando que el temor te And controle, if you're already allowing fear to control you, pues ¿qué es lo que vas a hacer? what are you going to do? Vas a regresar. No, You're going to go olvídate. back. You're going to retreat. Olvídate, hay muros grandes, ¿cómo lo podemos hacer? The walls are too great. Hay There's gigantes, giants. hay muchos retos, There's so pastor. many challenges, Y eso es lo que Pastor. escuchamos, usted no entiende. But that's what I hear. You don't understand. Y mire lo que está pasando en mi hogar, no lo Look entiende. what's happening in my home. You Lo que don't está understand. pasando en mis finanzas, no lo My entiende. finances, you don't understand. O sea, ese es el temor hablando. That's fear talking. Es que es mucho, es muy It's grande. just too No se big. puede. It can't be done. Pero Dios ya te ha dado But promesas. God has already given you promises. Dios ya te ha dicho, yo te he prometido esto. He's already told you, I have promised Te you he this. prometido tu I provisión. have promised you provision. Te he prometido tus I hijos. promised you your Te he children. prometido tu I familia. promised you your family. Te he prometido tu I negocio. promised you that business. Es tuyo. It's yours. Ve, tómalo. Go take it. Y por eso encontramos a Josué. Quiero que lean conmigo versículo 1 y 2. I want you to read with me Joshua 1, 1 and 2. Dice, después de la muerte de It Moisés, says, after the death of Moses, siervo del the Señor, Lord's servant, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de the Moisés. Lord spoke to Joshua the son of Nun, Moses' assistant. Hay que pausar ahí ya. Pause there. O sea, por años Josué le servía a Moisés. For years, Joshua had served Moses. Y Josué vio en Moisés un gran hombre de And Dios, and Joshua would see Moses a great servant of un God, gran líder. a great leader.
Y se fijaron que dice que fue ayudante. And if you notice, it said he was his assistant. Por decir, ni era el segundo. He wasn't even the second in command. ¿Sí me entienden? O sea, Moisés no tenía un segundo. O sea, no era el segundo, por decirlo así. Moses didn't have a second in command. That wasn't Joshua. Josué era su He ayudante. was just the assistant. ¿Y qué es lo que sucede con esto? And what happened with this? O sea, el primer pensamiento de Josué cuando le toca a él ahora. The first thought Joshua had when now that it's his turn. Ahora hay que entender, Josué ya no era joven. So we have to understand Joshua wasn't a young man anymore. ¿Saben por qué era más difícil para Josué? You know why it was harder for Joshua? Porque era ayudante muchos Because años. he had been assistant for a long time. O sea, un joven está pensando esto. This is what a young man is thinking. Estoy sirviendo hoy, I'm serving today, pero mañana voy a ser líder. but tomorrow I'm going to be the leader. Voy a llegar a dirigir. I'm going to be able to Voy a lead. llegar a hacer esto. I'm going to do this. Y luego se te pasan los años And then the years go by. y no llegas a hacerlo. You don't get to do it. Y se te pasa el tiempo Years go by. y no llegas a hacerlo. You don't get to do it. Y quizá comienzas a pensar, And you may start thinking, este es mi propósito en la vida, this is my purpose in life. servir al hombre de I'm Dios. going to serve the man of God. Soy el I'm ayudante. the assistant. Es peor It's worse. animar a alguien de más edad Encourage someone who's older a tomar liderazgo que alguien que es más to joven. take leadership than someone who's younger. Es más difícil, no peor, perdón. It's harder, not worse, I shouldn't say. Es más difícil. Porque el que ya tiene muchos años no tomando liderazgo, Because the one who hasn't led for so many years, por estar tan acostumbrado a eso, he's so used to this, so accustomed. ahora Dios dice, te toca a ti. Now God says it's your turn now. What? ¿Desde cuándo se me fueron las ganas? Ooh, I don't feel like doing that. Ya ni quiero I don't want to do that anymore. y ni puedo. And I can't. Todo lo que sé es nomás ayudar aquí, nomás sirviéndole al gran hombre de Dios. Know how to serve the great servant of God, the great man of God. Pero ya se murió. But he's already dead. ¿Quién va a tomar el Who's lugar? going to take his place? La transición ha llegado. Transition time is here. El liderazgo te toca a ti. It's your turn for leadership. Josué no era un joven. Joshua wasn't a young man. Sí, no sé si habían otros jóvenes ahí diciendo, ahora sí, Moisés, me toca a mí. I don't know if there was other young men that said, okay, Moses, it's my turn now. Yo dirijo esta gran multitud. I'll lead this great multitude. Pero Josué por tantos años era ayudante, But for Joshua, sirviente. for many years, he'd just been a servant. He was a helper, an assistant. Fue un ayudante, un asistente. Así que lo primero que vemos, el temor produce en nosotros varios sentimientos The first negativos. thing we see is that fear produces in us several negative feelings. Y uno de ellos es insuficiencia. One of them is insufficiency. Uno de ellos es insuficiencia. We're insufficient. En otras palabras, In other words, Josué estaba sintiéndose insuficiente. Joshua was feeling insufficient. No hay manera que pueda hacer There esto. is no way I can do this. Y no puedo consultar con And I Moisés. can't even consult with Moses. Por lo menos que sea mi mentor. At least he'd be my mentor. Ya no, No longer. ya se murió. He's already gone. Te toca a ti. It's your turn. Estuve en México I was in Mexico. y estuve sentado yo con unas primas I was sitting with some of my cousins. y falleció, hace unas semanas atrás, falleció una de mis tías Okay. mayores de edad. A couple of weeks ago, one of my older aunts, she passed away. Y cuando ella falleció era como un ciclo que se cerró en la familia de mi mamá, del lado de mi mamá. When she passed away, it was like a cycle that had closed on my mom's side. Porque aunque tengo más tíos y tías que viven, Because even though I have more aunts and uncles that are still alive, pero eran los más jóvenes. but they're the younger ones. Y ahora los más grandes, por ejemplo, mi mamá hubiera tenido, si estuviera en vida, 89 For años. example, my mom, if she were still alive, she'd be 89 years old. Y su hermana de 86 años falleció. And so her sister of 86 years old passed Y away. los grandes de la familia siempre eran los So líderes. the older ones in the family, they're always the leaders. Y mi tía Elba era la última. And my aunt Elva, she was the youngest. Sobrevivió los demás. She's still alive. No, she's not. She survived the rest of them. Back. No, she's not. Yeah, she is. She survived the rest of them now. She's not. She's
Ya se fue con el Señor. Pero esta es la cosa. Estaba sentado y mis primas me estaban contando cómo estaban soñando de ella. So my cousins were talking to me that had been dreaming about her. Varios sueños Had some extraordinarios. really extraordinary dreams. Y me decían, o sea, no voy a entrar a los sueños, pero me decían cómo la veía, pero no les decía nada y They were explaining that she was in the dreams, but she wouldn't talk to them or anything. sentían como que todavía estaba ahí, pero ya no They está. felt like her presence was still there, but she wasn't. Y les dije, miren, And I told them, look, es extraordinario it's extraordinary que tenía más de 35 años de no verlos. that I had more than 35. It's been 35 years since I had seen them. Y el año pasado, And last year, Dios me da el privilegio de poder regresar a ver a mi familia. God allowed me to go back and see my family. Les conté y les dije, ¿saben qué? I told them, you know what? Yo les dije que ahora cada año, de una manera u otra, Dios me va a traer a verlos. I told you, God has shown me that every year God is going to bring me back to see you one way or the other. Y así ha sucedido. Desde el año pasado regresé otra vez a verlos este año. And I went last year and I came back this year. Y aunque fue por un poquito. And it was just for a short time. Pero les dije algo. But I told them Les something. dije, el año pasado, Last year, me acuerdo que estuve muy feliz de verlos. I was so happy to see them. Que después cuando subí en el avión para regresar, That when I got on the plane to come back home, yo estaba pensando I was thinking lo contento que estaba de haber visto la familia de mi mamá. how happy I had been to see my mom's family. Y el Señor me habló. And the Lord spoke to me. Ujú. Estaba en el avión I was sitting in the plane, agradecido so thankful por la oportunidad. for the opportunity. Y el Señor me dice, And the Lord told me, ya no les llames la familia de tu mamá. don't call them your mom's family any longer. Ellos son tu familia. They're your family. Por eso vas a estar regresando. That's why you're going to keep coming back. Te toca a ti impactar y dirigirlos And it's your también. turn to impact their lives and to lead them too. Y eso me impactó. And it really impacted me. Y cuando regresé quería ver a mi tía, pero se me fue una semana antes de llegar. When I went back, I was planning on seeing my aunt, but she passed away 1 week before I arrived. Que fue muy difícil. It was really hard for me. Porque le había visto fuerte, 'Cause con I had salud el seen año her pasado. so full of life last year. Y luego, así de pronto, se me fue. And then just from one moment to the next, she was gone. Y les dije, dígale a mi tía And I told them, tell my aunt, que ahí voy a llegar a I'm verla. going to go see her. Y no me tocó verla. And I didn't get to see her. Pero les dije a mis primas, But I told my cousins, les dije, miren, I told them, look, el tiempo de transición ha llegado. transition time is here. Dije, ustedes como yo nos hemos visto como los hijos, You and me, we've seen ourselves as just the kids, los que están siguiendo a los the ones mayores. that are following the older ones. Es tiempo de cambiar esa But mentalidad. it's time to change our mentality. Le dije, ahora nosotros somos los líderes de esta familia. Now it's our turn to lead this family. Dije, ahora miren sus hijos. Look at your kids now. Están en sus 20s And y their sus 20s, teenagers también. Teenage years. Ellos nos ven a nosotros como los grandes. Now they're looking at us to be the older ones. Ellos nos ven a nosotros como los They're looking líderes. to us to lead. Le dije, es tiempo de de parar de ver a los líderes y decir, ya no están, más bien, ni puedes verlos, ya no están. We can't see them lead any longer. They're no longer here. Ya no está. Moisés se murió. It's like Moses, he passed away. El tiempo ha llegado que nosotros nos levantemos como los líderes de esta Time familia has come for us to rise up as the leaders of this family. y nosotros los guiemos a los pies de And we Jesús. should guide them to the feet of Jesus. Tanto sacrificaron para que conociéramos el evangelio, toda esta familia. Sacrifice so much for us to know the gospel. Mi mamá hizo un trabajo glorioso de evangelizar a esa My mom familia. did an amazing and glorious job to evangelize a family. Todos eran católicos. They were Hueso colorado, All- de hueso all, colorado. Hardcore Catholic. Y llega mi mamá a evangelizarlos. My mom comes to evangelize them. Una familia de 20. There were 20 in the family. Imagínense, Imagine 20. 20 siblings. Y los hijos y un montón de primos. And so Casi la mitad de Monterrey es mi half familia. of Monterrey, Mexico is related to me. Pero no de ellos salió de codo. No, but I didn't get the stinginess that they're known for. Pero ella los evangelizó. Ahora es una familia cristiana. Now they are a Christian family.
pero muchos de ellos batallando, but many of them are struggling. muchos de los menores de edad Some perdiéndose of the younger ones are losing y their como way. que se It's desconectaron. like they're disconnecting. O sea, la familia está, les pregunté cuándo han hecho una reunión I familiar. ask them, when do you get together and have a family Dice, reunion? hace muchos They're like, it's been años, years. unos 6 años, yo Maybe creo, 7 años. 6 or 7 Dije, years. todos viven I said, aquí, you all live here. viven en You all Monterrey. live in the same city. Les dije, ¿saben qué? You know what I told them? Yo quiero regresar y comenzar a organizar I una wanna reunión come familiar. back and organize a family reunion. Y aunque sean pocos que lleguen, pero hay que comenzar. And even if there are only a few of us, we gotta Y de start ahí van a somewhere. comenzar a venir And más. more will come from them. Pero le dije, es tiempo de tomar But I liderazgo. told them it's time to take leadership. Ya los grandes ya no The están. older ones are gone now. La transición ha llegado a nosotros también, Transition gente. time is here for us as well, people. Es tiempo que tomemos el liderazgo. It's time for us to take leadership. Dios nos está llamando. God is calling us. No hay que tener temor. Can't be afraid. Sí, el enemigo está enojado. Yes, the enemy is angry. Aún lo vemos en este país y todo lo que está See it pasando, even in our country with everything going on, especialmente en contra del inmigrante. especially against immigrants. Y todo lo que viene en contra de nosotros se ve como un And gigante. everything that's coming against us, it looks like a giant. ¿Se acuerdan que años atrás había muchas palabras proféticas Remember years ago we had many prophetic words para el pueblo hispano for the Latino community. que se va a levantar The poderosamente Hispanic people were going to be y que va a establecer poderosamente el reino de We're going to be Dios able to establish powerfully the kingdom of God y el avivamiento en este and país? revival in this country. Pero luego vemos el enemigo Then enojarse we see the enemy get angry. y vemos vez tras vez los retos que estamos con los que estamos And confrontándonos. time after time we see all these challenges we're confronted with. Pero acuérdense, But remember, el enemigo está enojado, the enemy is angry. pero estamos entrando a las promesas de Dios, a nuestra tierra prometida. Walking into the promises of No God hay in que our promised land. rendirnos, It's not time to give up. no hay que darnos por It's vencidos. not time to give up. El destino es nuestro de Dios, las palabras son Those nuestras. words belong to us. Por eso, lo primero que sintió fue So insuficiencia. the first thing Joshua felt was insufficiency. Yo no puedo hacer I esto. can't do this. Ese es el temor. This is the fear Produce el speaking. sentimiento de It insuficiencia. fear produces that feeling of insufficiency. ¿Y qué es lo que fe produce? And what does faith produce? Fe en sí no produce confianza en nosotros It mismos, doesn't produce confidence in us ourselves. sino que fe produce confianza en Dios que todo lo puede hacer. Faith produces confidence in God that He can do all things. Ok, no soy Moisés, Okay, Josué. I'm not Moses, Joshua could say. Dirá, yo no soy Moisés, I'm not Moses. pero es el mismo But it's the Dios. same God. El mismo Dios de The same Moisés God of Moses es el mismo Dios mío. is my God as Eso well. es fe. That's faith. Quizá no puedo hacer igual a Maybe I Moisés. can't do the things Quizá Moses no, did. no lo puedes hacer igual al otro, Maybe you can't do it the same as the o other aquel leader. líder, o aquella That persona. other leader, that other person. Sientes que tienes que llenar unos zapatos grandes, You por feel decirlo like así. You have to fill in some big shoes. Pero ¿sabes qué? But you know what? Dios no ha cambiado. God hasn't changed. El mismo Dios de ese líder, The same God for that el leader, mismo Dios de esa of persona, that person, es el mismo Dios tuyo. is your God as Y la well. suficiencia viene de And the Dios. sufficiency comes from God. Él llena lo que te falta. He fills in the gaps of Y what te ha you escogido sabiendo muy bien eso. and He chosen you knowing that. ¿Están conmigo? Are you following me? No te sientas So insuficiente, don't feel insufficient. que tú no lo puedes That hacer. you can't do it. Si eres nueva mamá, If nuevo you're a papá, new parent, te sientes you feel insuficiente, insufficient, ten fe en Dios. trust God. Él te ha escogido a dirigir esa He's familia. chosen you to lead Te your ha dado la family. suficiencia He's para given que you the dirijas esa sufficiency familia. to lead your family. Quizás es un nuevo negocio. Maybe you have a new business. No te sientes Don't feel suficiente. insufficient. ¿Sabes You qué? know what? Dios te ha escogido para guiar ese nuevo God has negocio. chosen you to lead that new business. ¿Están conmigo? Are you following Quizás me? ese es el ministerio que Dios te está llamando a hacer. Maybe it's a ministry God is calling you to Pero do. ¿dónde comienzo? But where do I ¿Qué start? hago? What do I do? No estoy capacitado. I'm not equipped. Acuérdate But you remember, que Dios no escoge el capacitado. God doesn't choose the equipped. Él capacita al escogido. He equips the chosen. Segundo, Secondly, puede venir un sentimiento de inseguridad. it can produce feelings of insecurity. Sentimiento de insuficiencia, no estoy capacitado, no puedo. Insufficiency says that I'm not equipped, I can't. E inseguridad, Insecurity,
es el sentir. is the feeling. O sea, trae dos It cosas. brings two dimensions. Primero, el pretender que puedes, First, we have to sometimes pretend that we can, pero en verdad no crees que puedes. but you really don't think that you can. Si me están entendiendo. Are you following me? El pretender que lo puedes hacer, You pretend that you can do it, pero tienes miedo, estás disfrazando, cubriendo but you're really el covering verdadero up sentimiento que what tienes. you're really feeling. Y cuando tú haces eso, And when you do that, cuando no eres vulnerable o sincero con when ello, you're not vulnerable or sincere about la it, gente lo nota. people know that. Si me están entendiendo. You following me? Hay líderes inseguros. There's insecure leaders. No, yo lo puedo hacer. I can do this. Pero todo el mundo puede ver que no lo puedes But hacer. everybody is seeing that you're not able to do it. Pero Dios no te ha escogido But God doesn't call para you que pretendas que lo puedes so hacer. that you can pretend that you can do it. Dios te ha escogido sabiendo que no lo puedes hacer, Chosen you, knowing that you can't do pero it, confiando en su poder que lo vas a poder but hacer. trusting in His power that you're going to be able to do Y it. no nomás en su poder. And not just trusting in His power. Muchas veces Dios te posiciona Many times God positions donde you tienes que confiar en otros where you también. have to trust in others. Y el too. inseguro no quiere confiar en And otros. insecure people don't want to trust others Porque para ellos tienen que probar because they feel like they have to prove que son something, that dignos they're worthy. de estar ahí. O sea, es una falta de identidad. It's a lack of identity Porque no están seguros en quiénes son en Cristo. because they're not sure in who they are in God. Siempre están probando a otros que ellos pueden. They're always trying to prove that they can. ¿Sí me están entendiendo? You Y follow me? hay inseguridad que a veces sucede. So sometimes they feel insecurity. Y no quieren admitir They errores. don't want to admit their faults. Así que tenemos que tener mistakes. cuidado con esto. So we have to be cautious with this. Tercero, hay ansiedad. And thirdly, there is anxiety. Cuando hay temor, hay ansiedad. When there's fear, there's anxiety. ¿Cuántos conocen ansiedad? How many of you know what it is to be anxious? Es porque tienes miedo. It's because you have fear. Cuando hay ansiedad, hay When temor. there's anxiety, there's fear. Reconoce cuando estás sintiendo ansiedad es porque tienes miedo. So recognize when you're anxious is because there's fear. Confronta la ansiedad con fe. Confront your anxiety with faith. Aunque sienta esto, Even if you feel this, no voy a ir con mi sentimiento. I'm not going to go with my emotions. Voy a creerle a I'm Dios. going to believe God. Voy a I'm declarar going to declare la palabra de Dios, las promesas de the Dios word para of mí. God, the promises for me. Rompe la So ansiedad tear down that anxiety con tu fe. with your faith. Pero eso es una de las cosas que yo creo que Josué comenzó a sentir. I think that's one thing Joshua began to feel. Todas estas cosas, insuficiencia, inseguridad. Insecurity, insufficiency. Y por eso quiero hablarles rápidamente de esto. And so I want to talk quickly about this. Cuando confrontamos el temor con fe, When we confront fear with faith, luego veremos a Dios obrar cosas grandes a nuestro favor. then we will see God do great things on our behalf. O sea, porque la fe, el temor nos paraliza Because fear paralyzes us de no tomar las promesas de Dios, to not take the promises of God, de no tomar lo que nos not pertenece. take what belongs to Nos us. paraliza. It paralyzes us. Tenemos miedo porque We're no afraid. puedo, porque soy I insuficiente. can't, I'm insufficient. Nos paraliza de tomar Paralyzes riesgos, us de ver to cosas take risks, to grandes. see great things. Y cuando nosotros estamos dispuestos en medio de la ansiedad When we're willing, in the midst of our anxiety, a confiar en to Dios, trust God, luego vamos a ver cosas then we grandes. will see great things. Miren, en primer lugar, vamos a seguir leyendo en Josué capítulo 1, pero primero, por confiar en las promesas de Dios. Esa es la cosa, ¿cómo puedo yo confrontar el temor con la fe? So how can I confront my fear with my faith? Primero, por confiar en las promesas de Dios. First, by trusting in the promises of God. Por confiar en las promesas de Dios. By Miren lo trusting que in the promises of God. dice Josué, leyendo el versículo 2 otra vez y luego vamos a leer el versículo 3. Let's read verse 2 and verse 3. Dice el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. My servant Moses is dead. Dios le está diciendo a Josué. God is telling Moses. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, Therefore, the time has come for you to lead these people, a los israelitas, a cruzar el río Jordán the Israelites, across the Jordan River, y a entrar en la tierra que les doy. into the land I am giving them. O sea, transición ha llegado. Todos digan transición. Everyone say transition is here. ¿Cuántos han sentido How many transición? of you have felt transition? ¿Cuántos han escuchado esa palabra mucho How many of you have últimamente? been hearing that word a lot lately? Transición, transición. Transition, transition, transition. Es que el tiempo ha llegado. That's because it's time. Transición ha llegado. Transition is here.
Pero hay que confrontarlo con fe y no con So we temor. have to head it on with fear. Mucha gente no le gusta cambio porque A lot of people don't like change. no conocen lo que sucederá y hay They temor, don't hay know miedo. fear of the unknown there. Pero vamos a confrontarlo con But fe. let's confront it with our faith. Y miren el versículo 3. Verse 3. Le dice Dios, te prometo a ti lo mismo que le prometí a I Moisés. promised you what I promised Moses. Promesas Promises. no cambian. They don't change. Dios sigue igual. God is the same. Él es el todo. He is everything. Y no hay cosa imposible para There's Él. nothing impossible for him. Lo que les prometió What he promised a them los anteriores, before, nos está prometiendo ahora. he's promising now. Él obrará. He's going to work. Yo he visto, hablando de mi mamá y esa generación, Speaking to my mom, ellos vieron milagros they grandes, saw great miracles, pero es el mismo but it's the Dios. same God. Ahora es tiempo que nosotros veamos milagros Now it's time for grandes. us to see miracles. Dios abriendo puertas God opening grandes. doors. El tiempo ha llegado de ver las promesas de Dios cumplidas Time en has nuestra come vida. to see the promises of God come to pass in our lives. Dice, donde quiera que pongan los pies los Wherever you israelitas, set foot, estarán pisando la tierra que les he dado. you will be on the land I have given you. Yo le dije esto a This Moisés. is what I told Moses. Esa tierra es de That ustedes. land is yours. Pero ahora te toca a ti guiar al But pueblo. now it's your turn to guide the people. Cree en las promesas. So believe the promises. ¿Cómo confronto yo el temor? How do I confront Con the mi fear? fe. With my faith. Tengo que regresar a lo que Dios me I have prometió. to go back to what God Tengo promised que me. declarar lo que Dios me ha I dicho. have to declare what God has Que told aunque me. ahorita no lo estoy Even viendo, though I can't see it right Dios now, lo va a God hacer. is going to do it. Porque es mi tierra Because it's my prometida. promised land. Y no voy a nomás esperar que suceda. I'm not just gonna sit back Tengo and que wait. I entrar have to y walk tengo in. que tomar lo que me I have to pertenece. take what belongs to me. ¿Están conmigo? Are you following me? Son mis They promesas. are my promises. ¿Cuántos aquí tienen How promesas many of you have promises God has que given todavía se necesitan you that cumplirse? still need to be fulfilled? Hay muchos de nosotros, Many of us. pero no te But rindas. don't give up. El diablo quiere que te rindas. The enemy wants you to give up. Cada vez que sientas que no va a suceder, Every time you feel it's not going to happen, regresa a las promesas de go back Dios. to the promises of God. Que no te llenes de ansiedad Don't be filled with anxiety. o de insuficiencia Or with o de insufficiency, inseguridad or o de insecurity, que no va a or that suceder. it's not going to happen. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. declara tus promesas. Declare your promises. Esto es lo que el Señor me ha This is prometido. what God has promised me. Y dice la palabra The Bible que says todas las promesas de Dios all of the promises of God son sí y are amén. yes and amen. Dale un aplauso si Give the tú lo Lord a crees. praise if you believe it. A veces tienes que recordarte. Sometimes you have to be reminded Acuérdate lo que Dios ha dicho en cuanto a Remember tu what God has said vida, tu familia, tu about your destino, life, your destiny, your family, tus your finanzas, finances, lo que Dios tiene para ti, what God has tu for you, ministerio. ministry. Acuérdate Remember y ve y marcha y toma lo que es tuyo. and go move forward and take what's yours. Segundo, ¿cómo confronto el temor con fe? Secondly, how do I confront it with faith? How do I confront fear with faith? Is by taking risks. Por tomar riesgos. Es por tomar riesgos. By taking risks. Si no tomo riesgos, no voy a ver nada. If I don't take risks, I'm not going to see anything. La fe requiere acción. Faith requires action. Todos digan, la fe Everyone say faith requiere acción. requires action. Fe sin acción no es fe. Faith without action isn't faith. Necesita la fe acción. Faith needs to take action. Faith needs action. La fe requiere acción. Tienes que tomar riesgos. You need to take risks. No te quedes con el temor de que qué sucederá. Don't stay with the fear of what's going to happen. ¿Voy a fracasar o no? Am I going to fail or not? O sea, lo que voy a hacer va a ser un error o no. Am I going to make a mistake or not? Me gustó lo que mi esposa me estaba platicando de Wendy Backlund. I like what my wife was sharing about Wendy Backlund. O sea, que es mejor That it is better fracasar to fail con fe with great faith que nunca haber tomado el riesgo. than, How do you say it? than, You to, say it. than to do the right thing You say it. without faith. You say it. It's better to do the wrong thing with great faith. Translate. Es mejor hacer la cosa correcta con gran fe. than to do No, the wrong thing. La cosa incorrecta con gran fe. Yeah,
It's better to do the wrong thing with great faith. Just say it in English. Everybody knows it. Than Just say it in English. Than to do the right thing without faith and taking risks. That's it. That's it. Y nos despedimos. And now we dismiss. O sea, no puedes quedarte con el temor You can't just stay in the fear de fracasar of failure, y por ello no tomas el riesgo. and because of that you take no risks. Que aunque fracases, el riesgo el que te tomaste That even if you failed, the risk that you took por la fe en la bondad de because Dios, of your faith in the goodness of God, siempre algo bueno va a salir de ello. something good will always come out Vas of a it. aprender una buena You're lección. going to learn a good lesson. De eso te va a ayudar a It's crecer. going to help you grow. Pero la mayoría de las But veces, the majority of the cuando times, tomas when you riesgos, take risks, no esperes fracasar, don't wait to fail. porque vas a ver Dios obrar a tu favor Because por you will tomar see ese riesgo. God work on your behalf for taking that risk. Estaba platicando con mi esposa de esto. I was talking to my wife about this, Estábamos hablando de cómo nos hemos movido mucho. talking about how we've moved so many times our church. Y no ha sido tanto así como ustedes It piensan. hasn't been a lot like you guys feel. Saben que la iglesia de Saddleback, del, ¿cómo se llama? El Rick Pastor Warren, el Rick pastor Rick Warren, Pastor Rick Warren's church, Saddleback, se movieron 20 they veces. moved 20 times. Y nosotros apenas 4 veces, ¿no? And this is the 4th time we've moved. 4 veces a 20 veces, aunque se siente como 20 veces. In comparison to 20, even though it feels Pero like 4 20, veces a 20 veces, but 4 times to 20 times. pero hay algunos que preguntaron por qué. There were some people that would ask why. Por tomar riesgos. Because I took risks. Porque Dios me dijo, Because God told me. aunque muchos me dijeron lo contrario. Even though many people told me the contrary. Yo estaba dispuesto a escuchar a Dios, siempre antes que cualquier I persona. was willing to hear God above any other person. Y no es que Dios no pueda usar a alguien, claro que It's not sí. that God can't use people. Of course He can. Y cada vez yo he buscado consejo. And I've always seek advice. No soy uno de tomar decisiones así a la locura. I'm not one to just make crazy choices and take decisions that way. Yo busco consejo. I seek advice, counsel. Pero aún en el buscar consejo, But even when I do seek quiero counsel, escuchar la voz de Dios. I want to hear the voice of God. Y a veces aún con el buen consejo, And sometimes even with that good counsel, todavía no es la voz de Dios. that's not exactly the voice of Y God. hay a veces que con un buen consejo, escuche a And Dios. sometimes in some good counsel, I Tú do puedes hear God. discernir. You can discern. Tu espíritu da testimonio cuando Your Dios te está spirit hablando. gives witness to when God is speaking. Y hay a veces que Dios te dice, no te dice todo el panorama, todo lo que sucederá en el futuro. And there's times that God is not going to tell you everything that's going to happen in the future. Nomás te dice, hazlo. He just tells you do it. Y si estuviera ahí con la ansiedad y que si sucederá algo malo y que si no, What if y it que doesn't si, work out? y que si no sucederá, And y que what no, mejor no hay que hacerlo, no hay No, que tomar esas I can't decisiones. do it. I shouldn't do it. I can't take that risk. Pero si Dios lo ha dicho es porque Él tiene algo bueno. But if God has said it, it's because He has something good. Y aunque a veces te tienes que confrontar con And gigantes even sometimes you have to be confronted with giants y con muros grandes, and with big walls. pero Dios ya te ha dado la But tierra. God has already given you. Dios the ya te ha dado las God has already given promesas. you the promises. Y con cada vez que nos hemos movido, Dios me ha dicho, ahora, ahora, And ahora. each time that we've moved, God has told me now. Now's the time. No me arrepiento de las veces que nos hemos I don't movido. repent from the times that we've moved. I don't Aún regret puedo it. decir, cuando veo hacia atrás, si no lo hubiéramos hecho, And now I can say, when I look back, if we wouldn't have done it, hubiéramos estado en situaciones más we would have difíciles. been in more difficult situations. Entonces no lo pude ver, I wouldn't have been able. I couldn't see it then. pero después uno ve hacia atrás y Then uno when you puede look back, decir, es que Dios nos está cuidando, You can say it's because God is. es que taking Dios care of está us. con It's 'cause God nosotros. is with us. ¿Están conmigo? Are you following me? Y eso es lo mismo en nuestra This vida. is the same thing in our lives. Hay que tomar los We've riesgos, got to take risks. aunque no tengas toda la matemática de Even ello, if you don't have all the math worked out, aunque no tengas todo alineado, you don't have everything aligned. aunque no tenga el sentido lo que vas a hacer o lo que Dios te está llamando a It doesn't hacer, seem logical what God is asking you to do. pero lánzate, But
Take a risk. Toma el riesgo. Go for it. Una de dos cosas. One of two things. Si tú lo haces porque Dios te ha dicho If que you're lo hagas, doing it 'cause God has said for you to Dios do te it, va a estar esperando al otro lado God's going to wait for you on the other side. y vas a ver cosas You're going to see great grandes. things. Y si no, And if not, it's still going to be waiting. Dios sigue siendo bueno God still is good. y Dios premia la fe. And then he rewards your faith. Él es galardonador de tu fe. He is a rewarder of your Él faith. premia tu fe. He rewards your faith. Y al tomar And riesgos, as you take risks, una de otra vas a ver a Dios obrar. one way or the other, you will see God work. Especialmente si Él te está llamando. Especially if he's calling you. Como lo dijo a Pedro, camínale a The las way He aguas. told Peter, walk on the water. Vente, Come, vente. come. Él te está diciendo a ti, vente. He's telling you, come. Pero yo no puedo caminar sobre agua. I can't walk on water. Es imposible, claro It's que sí. impossible. Pero Of si course Él it te is. está But diciendo if he's telling you que to, vengas es porque vas a caminar sobre las then it's aguas. because you will walk on water. Es que vas a ver cosas You will see milagrosas. miracles. No nos demos por Let's vencidos. not give up. No dejemos que la ansiedad nos gane. Let's not allow anxiety No to dejemos que el temor nos win gane. or fear to win. Dios tiene nuestra tierra prometida lista. God has our promised land ready. Lo que Él ha dicho en cuanto a nosotros lo va a What He cumplir. said about us, He's going to fulfill. Pero necesitamos tomar But riesgos. we need to take risks. Por eso le dijo Dios a Josué That's why God told Joshua. esto en el versículo 5. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, Verse 5, no one will be able to stand against you. pues yo estaré contigo como estuve con As Moisés. long as you live, for I will be with you as I No was with te Moses. fallaré ni te I will abandonaré. not fail you or abandon you. Nadie te va a poder hacer frente. No one can stand against you. Nadie. ¿Cómo? En otras palabras, así como defendí a Moisés Just as y I estuve defended ahí Moses and I was there with him, con él, yo lo voy a hacer contigo. I'm going to be there with you. Toma el riesgo. Take the risk. Va a suceder. Como viste lo milagroso a través de The él, way you saw miracles with Moses, lo vas a ver tú you will contigo. see it yourself. Porque soy el mismo Dios. Because I am the same God. Toma riesgos. Take risks. Por último, And at last, confróntalo por seguir el plan de Dios. confront it by following God's plan. Confronta el temor. Confront your fear. Primero por confiar en las promesas First, de by Dios, trusting in God's por tomar promises, riesgos. by taking risks, Y por último, por seguir el plan. and at last by following God's plan. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios tiene el plan? How many of you know that God's word has plan? Si ahorita estás diciendo, bueno, pues no he recibido así tantas You're saying, "I palabras haven't received that que many Dios me ha dado words. proféticamente, I promesas, haven't received many prophetic words or pero many su promises." palabra tiene muchas promesas But para tu His vida. word has many promises for your life. Su palabra tiene un plan para His ti. word has a plan for you. Miren lo que dice. Look what it says here. Versículo 7 dice, sé fuerte y muy valiente, le Be dice. strong and very courageous. ¿Por qué tenía que decirle a Josué? Porque Josué se sentía Why did he insuficiente have e to say inseguro. this to Joshua? Because Joshua felt insecure and afraid. Estaba afanado. He was anxious. Así como todos nosotros, ¿verdad que sí? Just the way sometimes we all are. Pero le dice, sé fuerte y muy valiente. Be careful, be strong and very courageous. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Be careful to obey all the instructions Moses gave No you. te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la Do izquierda. not deviate from them. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Then you will be successful in everything you do. O sea, él sigue diciendo, estúdialo, medita en ello, en Meditate, todo esto. Study in all this. Aún brinca al 9, dice, mi mandato es ser fuerte y valiente, no tengas miedo ni te Verse desanimes. 9, this is my commandment. Be strong and courageous. Do not be afraid or No te discouraged. desanimes. Or discouraged. No te Don't be desanimes. discouraged. Dile a tu vecino, no te Tell your neighbor, desanimes. don't be discouraged. Échale gana, Go for it. no te rajes. No te desanimes porque el Don't be Señor tu discouraged. Dios está contigo donde quiera que For the Lord vayas. your God is with you wherever Dios you está go. contigo. God is with you. Aunque todo viene en contra de ti, Even if everything comes against you, Dios está contigo. God is with you. Si Dios por nosotros, ¿quién contra God is nosotros? for us, who can be against Mayor us? es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Greater is he that is in us than he that is in the world. Acuérdate, So remember, pero Él te ha dado el plan en su palabra. that he has given you a plan in his word. Regresa, So go back to that. regresa a la palabra de Go Dios. back to the word of God.
Él te ha dado He has instrucciones given you que nos da instructions confianza that gives us trust a saber to know que somos that ganadores, we are winners. somos más que We are vencedores, more than overcomers. que Él nos ha dado la victoria en That He's Cristo. given us the victory in Christ. Su plan es bueno. His plan is good. Entonces digan, el plan de Dios es bueno Everyone para say, mí. God's plan is good. Te animo. So be encouraged. Vamos a estar hablando del plan de batalla estas semanas que vienen So then the following weeks we're going to be talking about that battle y plan las armas que vamos a utilizar. and the weapons that we're going to use. Claro, Josué y todo el pueblo para entrar a la tierra prometida tenía que luchar. Of course, Joshua and all the people had to fight to have the promised land. Tenían que saber cómo usar sus armas They had to know how to use their weapons para tomar su tierra prometida. to retake their promised land. To take their promised land. Dios quiere que tú reclames sus promesas, God wants you to claim His promises, lo que Él te ha prometido. what He's promised you. Y las armas que vamos a utilizar And the weapons that we're going nos to van a use preparar para are hacerlo. going to prepare us to do it. No te pierdas estas semanas que So vienen. don't miss the following weeks. Estos domingos te van a ayudar a poder armarte bien, These Sundays are going to allow you to be well armored, porque la transición ha llegado. because transition is here. Es tiempo que tomemos el liderazgo. It's time for us to take up leadership. Es tiempo que entremos a nuestra It's tierra time for us to go into our promised land y reclamemos lo que Dios nos ha dado. and to claim the things that God has given Ponte us. de pie. Please stand.